Algunas imágenes no solo capturan momentos, sino que encierran secretos aterradores. Desde fotos antiguas aterradoras hasta fotos de famosos que fueron cancelados. ¿Qué historias se ocultan detrás de estas imágenes espeluznantes? Mujer indígena. Esta fotografía, tomada en 1895, captura a una mujer joven de la comunidad de Taos Pueblo en Nuevo México y ofrece una breve pero poderosa mirada a su vida diaria. El pueblo de Taos, conocido por sus antiguas estructuras de adobe y su rico patrimonio cultural, ha sido el hogar de los nativos americanos durante más de 1000 años. La joven, vestida con el atuendo tradicional, encarna la resiliencia y la continuidad de su pueblo. Su expresión serena refleja una vida profundamente conectada con su comunidad y sus tradiciones. Esta imagen es más que un momento en el tiempo. Es un testimonio del legado perdurable de la cultura indígena estadounidense y la fortaleza silenciosa de las mujeres que la han preservado a lo largo de las generaciones. Una tragedia cómica. La dramática caída de Al Franken fue nada menos que impactante. A fines de 2017, se convirtió en una víctima inesperada de la ola de acusaciones de mala conducta _UAL que arrasaron Hollywood y Washington. DC, el ex comediante convertido en senador de los Estados Unidos, había sido franco durante mucho tiempo sobre cómo las denuncias de las mujeres contra los hombres poderosos a menudo eran ignoradas. Luego, aparentemente de la nada, la presentadora Leanne Tweeden presentó acusaciones en su contra. Junto con su relato, publicó una foto que sellaría el destino de Franken en la política. La imagen, tomada durante una gira de la USO a mediados de la década de 2000, mostraba a Franken sonriendo mientras simulaba tocar el pecho de Tweeden mientras ella dormía. Todo lo que puedo recordar es que sus labios estaban muy húmedos y estaban viscosos. Si bien las acusaciones eran serias, fue esta fotografía condenatoria la que resultó ser su perdición. A pesar de sus intentos de desestimarla como una mera broma, la imagen era demasiado incriminatoria. A medida que más mujeres compartían historias similares, la carrera política de Franken se detuvo abruptamente. Renunció al Senado, dejando su futuro prometedor en pedazos. Después de su renuncia, la situación de Franken provocó debates generalizados sobre la rendición de cuentas, la dinámica del poder y las complejidades del consentimiento. El movimiento Number Me Too, que ganó impulso en la misma época, empoderó a numerosas personas para compartir sus historias de acoso y agresión, desafiando el status quo en varias industrias. El caso de Franken se convirtió en un símbolo del cambio cultural, ilustrando cómo incluso figuras muy respetadas podían enfrentar repercusiones severas por sus acciones. Curiosamente, después de la renuncia de Franken, hubo una variedad de reacciones. Algunos vieron su partida como un paso necesario para hacer que las figuras poderosas rindan cuentas, mientras que otros argumentaron que fue atacado injustamente en un juicio apresurado, sugiriendo que la reacción negativa estuvo influenciada por sus representaciones satíricas anteriores de figuras conservadoras. Este debate puso de relieve la conversación más amplia sobre las áreas grises de la comedia y la política, particularmente en una sociedad que lidia con problemas de acoso y consentimiento. En un giro del destino, Al Franken expresó más tarde su pesar por su renuncia, afirmando que se sintió presionado a dimitir sin abordar por completo las acusaciones en su contra. Hoy hubo nuevas acusaciones y ya es suficiente. Señaló la importancia de defenderse a uno mismo y pidió un enfoque más matizado para abordar las acusaciones, enfatizando la necesidad del debido proceso. Su historia resuena profundamente en los debates en curso sobre la rendición de cuentas y la redención a la vista del público. En cuanto a las malas interpretaciones, el siguiente incidente se destaca como un verdadero ejemplo de malentendido. Las complejidades del comportamiento humano, combinadas con el poder de los medios, siguen dando forma a las narrativas que vemos y escuchamos, por lo que es crucial abordar estas situaciones con sensibilidad y ojo crítico. El rostro en Marte. En 1976, la nave espacial Viking 1 de la NASA estaba orbitando Marte, capturando diligentemente imágenes de la superficie del planeta, cuando se topó con una fotografía que encendería la fascinación pública. Una colina que sorprendentemente se parecía a un rostro humano. Este ahora famoso rostro en Marte, ubicado en la región de Cidonia,
rápidamente capturó la imaginación de muchos. El rostro, con sus rasgos distintivos, 2 ojos, una nariz y una boca, parece estar mirando hacia arriba desde el suelo marciano, lo que plantea numerosas preguntas sobre su origen. Algunos entusiastas especularon que este rostro no era una formación natural, sino más bien un monumento creado por una civilización extraterrestre similar al monte Rushmore de la Tierra. Sin embargo, los científicos de la NASA ofrecieron una explicación más fundamentada, atribuyendo la cara a la pareidolia, un fenómeno psicológico que lleva a los humanos a percibir patrones familiares como caras donde no las hay. Misiones posteriores a Marte, equipadas con tecnología de imágenes avanzada, produjeron fotos de mayor resolución que revelaron que la cara era una meseta común y corriente, y que su rostro era un mero juego de luces y sombras. A pesar de esta explicación científica, la cara de Marte sigue cautivando a quienes la contemplan, simbolizando la insaciable curiosidad de la humanidad y la incesante búsqueda de vida extraterrestre. Ya sea que se considere una característica geológica natural o un artefacto extraterrestre, la cara de Marte se erige como una representación inquietante de nuestro planeta vecino, que invita a una mayor exploración de los enigmáticos misterios del universo. Rattlesnake Pit. A finales del siglo XIX, la reserva indígena Umatilla en Oregón era una mezcla dinámica de tradiciones ancestrales y los cambios que trajeron los colonos estadounidenses. Durante esta época surgió una figura notable, Rattlesnake Pete. Su presencia en la reserva simbolizó el encuentro de las viejas costumbres y las nuevas influencias a medida que el pueblo Umatilla se adaptaba a los cambios que se avecinaban. Rattlesnake Pete representó la lucha por preservar el patrimonio cultural mientras se navegaba en un mundo que cambiaba rápidamente. Esta era se caracterizó tanto por la resiliencia como por la adaptación, ya que la reserva Umatilla enfrentó los desafíos de la modernización mientras se esforzaba por mantener su rica identidad cultural. La trágica historia de Ofelia. Imagine vivir en la Inglaterra victoriana, una época en la que el aire estaba denso por el smog y la vida se movía a un ritmo más lento. Las expectativas sociales pesaban mucho sobre las personas y a menudo sofocaban su espíritu. En este contexto, un artista, John Everett Millay, creó uno de los retratos más etéreos jamás pintados. La pintura muestra a una joven flotando sin vida en un río, rodeada de flores dot, pero la modelo de Ofelia no era una mujer común. Su nombre era Elizabeth Siddal, una joven sin el privilegio de la riqueza o la fama. Elizabeth trabajaba como asistente de un fabricante de sombreros y luchaba por llegar a fin de mes en una sociedad que la ignoraba en gran medida. Sin embargo, el destino tenía planes más grandes para ella. Con su llamativo cabello rojo y su piel clara, Elizabeth llamó la atención de la Hermandad Prerrafaelita, un grupo de artistas que buscaban crear obras vívidas y detalladas. Ella encarnó perfectamente su visión artística. Sin embargo, ser modelo en la época victoriana estaba lejos de ser glamoroso. No había lujosos vestidores, solo un espacio reducido para prepararse. Millais estaba decidido a capturar la esencia de Ofelia de manera auténtica. Hizo que Elizabeth posara en una bañera llena de agua para imitar el río del cuadro. Era invierno, y a pesar de tener lámparas de aceite para mantener el agua caliente, las lámparas finalmente se apagaron, dejando a Elizabeth en el agua helada. A pesar de su malestar, permaneció perfectamente quieta durante horas mientras Millet pintaba. Desafortunadamente, esta dedicación tuvo graves consecuencias, ya que el agua fría le provocó neumonía, que la afectó por el resto de su vida. Era el siglo XIX y los tratamientos médicos a menudo eran más dañinos que útiles. A Elizabeth le recetaron láudano, una mezcla de alcohol y opio, que aliviaba su dolor pero también la llevaba a la adicción. Con el paso del tiempo, enfermó y la bella musa de muchos artistas quedó sola y vulnerable. Su tumultuosa relación con Dante Gabriel Rossetti, un destacado artista de la época, aumentó su angustia. Mantuvieron una relación sentimental, pero era inestable. Aunque estaban comprometidos, la salud de Elizabeth se deterioró y, trágicamente, tuvo un hijo muerto en 1862.
Elizabeth finalmente murió de una sobredosis de láudano, lo que truncó su vida trágicamente. En un giro inquietante, Rossetti, abrumado por el dolor, colocó un cuaderno de poemas dedicado a Elizabeth en su ataúd. Sin embargo, 7 años después, se arrepintió de esta decisión e incluso exhumó su tumba en un intento desesperado por recuperar el cuaderno. La historia de Elizabeth Siddal, una vez llena de esperanza, sirve como advertencia sobre el costo del arte y la belleza. Sin embargo, como veremos, algunas historias resaltan cómo las consecuencias pueden surgir de la pura estupidez. Hombres de Iowa. El pueblo de Iowa ocupa un lugar preciado entre las tribus nativas americanas, con un profundo vínculo histórico con la famosa tribu Apache. Su viaje es una historia notable que se remonta a los siglos XVII y XVIII, cuando migraron hacia el sur desde el oeste de Montana hasta el terreno accidentado de las montañas rocosas de Colorado. Esta migración dio forma a su rico legado cultural en las grandes llanuras de los Estados Unidos. En la foto, vemos un vibrante grupo de hombres de Iowa durante el verano, irradiando orgullo y profundidad cultural. Su vestimenta y comportamiento reflejan vívidamente sus tradiciones ancestrales y la tierra que han llamado hogar durante generaciones. Esta imagen captura su espíritu perdurable y su resiliencia, mostrando una comunidad profundamente arraigada en su herencia. Hoy, el pueblo de Iowa, reconocido oficialmente como la tribu india Sioux de Oklahoma, continúa prosperando a pesar de una población reducida. Con solo unos pocos miles de miembros restantes, su compromiso de preservar su herencia y tradiciones sigue siendo firme, lo que garantiza que su rico tapiz cultural perdure en la era moderna. El satélite Black Knight se refiere a una serie de imágenes y teorías que rodean a un supuesto objeto extraterrestre que se dice que está orbitando la Tierra. La fotografía más conocida fue tomada en 1998 durante una misión del transbordador espacial a la Estación Espacial Internacional. Esta intrigante imagen captura un inusual objeto negro suspendido en la inmensidad del espacio. Algunos entusiastas creen que este objeto es el Caballero Negro, un satélite extraterrestre que, según se informa, ha monitoreado nuestro planeta durante más de 13.000 años. Los orígenes de esta idea se derivan de varios incidentes, incluidos los primeros ecos de radar y supuestas señales de radio que algunos afirman haber interceptado. Los escépticos, incluidos los expertos de la NASA, argumentan que el objeto de la fotografía es simplemente una manta térmica que se liberó accidentalmente durante una caminata espacial. Esto coincide con los detalles del informe de la misión STS-88, lo que da credibilidad a la explicación oficial. Sin embargo, a pesar de este razonamiento, el misterio del satélite Black Knight continúa encantando a los teóricos de la conspiración y a los entusiastas de los ovnis por igual, simbolizando la curiosidad duradera de la humanidad sobre el cosmos y la posibilidad de visitantes de otro mundo. Necesidad práctica en la vida diaria. En 1953, en el apogeo de su fama, la jefa Jo Matthias visitó Vancouver, Canadá, dejando una marca indeleble en la ciudad. Durante su estadía, conoció al jefe Joe Matthias, el estimado líder de la comunidad indígena catalano. Este encuentro entre la icónica estrella de Hollywood y el respetado jefe indígena fue un momento culturalmente significativo, que unió dos mundos a través de un encuentro único e histórico. La visita de Monroe destacó el creciente reconocimiento de las culturas indígenas y sus líderes, mostrando un momento de respeto y admiración mutuos. La fotografía de este encuentro es un recordatorio de los intercambios interculturales que han dado forma a nuestra historia y enriquecido nuestra comprensión de la herencia diversa. Una vida alterada por la tragedia. Conozca a George Holliday, un individuo común que vive su vida como desatascador de desagües. Su vida dio un giro dramático el 3 de marzo de 1991, cuando escuchó sirenas afuera de su casa que lo llevarían a un momento crucial en la historia. Holliday, curioso por la conmoción, tomó su cámara de video y salió. Lo que grabó conmocionaría a la nación hasta sus cimientos. La brutal paliza que le propinó la policía a Rodney King. Este incidente ocurrió mucho antes de que existieran los teléfonos inteligentes o las redes sociales, lo que hace que las imágenes de Holliday sean aún más notables.
Sin embargo, el video se volvería famoso y transformaría lo que debería haber sido un momento de orgullo en una pesadilla para Holiday. En ese momento, muchos creían que la policía actuaba con impunidad, especialmente en lo que respecta a las comunidades marginadas. Incluso con pruebas innegables en video de los agentes agrediendo salvajemente a un hombre casi inconsciente, los tribunales absolvieron a los agentes de todos los cargos. Este veredicto encendió la indignación generalizada en Los Ángeles, lo que resultó en disturbios que provocaron 54 muertes, innumerables heridos y una gran destrucción en toda la ciudad. Mientras el público lidiaba con las consecuencias, Holiday se encontró frente a una carga inesperada. En lugar de ser celebrado por exponer la verdad, se le culpó de los disturbios posteriores, como si su grabación hubiera incitado de alguna manera a la violencia. La intensa atención de los medios empeoró su situación. Una vez que se reveló su identidad, Holiday recibió amenazas de muerte y su vida se descontroló. Perdió su trabajo y la tensión en su matrimonio se volvió insuperable. Hoy, trabaja como desatascador de desagües independiente, pero ha optado por mantener un perfil bajo, evitando cualquier atención que pueda traer de vuelta recuerdos no deseados. Incluso su breve momento de notoriedad se vio empañado cuando una tarjeta de trivia en Trivial Pursuit escribió mal su nombre. Sin embargo, como veremos en la próxima historia, no todos los errores públicos tienen consecuencias tan graves. Mujer Lakota. Esta sorprendente fotografía de alrededor de 1890 ofrece una mirada rara y cautivadora al mundo de la tribu Lakota. La imagen presenta a una joven Lakota, cuya presencia encarna la elegancia y la fuerza de su cultura. Su atuendo tradicional y sus adornos distintivos reflejan el arte y la importancia de las tradiciones Lakota, capturando la esencia de una época pasada. A través de esta representación histórica, se nos invita a conectarnos profundamente con su herencia, apreciando la belleza y la profundidad de su identidad. La Dama Babushka. Uno de los misterios más fascinantes que rodean el asesinato del presidente John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, es la figura conocida como la Dama Babushka. Esta mujer desconocida fue vista en las imágenes del trágico evento parada en el césped cerca de Elm Street, filmando la comitiva presidencial en el momento exacto en que Kennedy fue baleado. Mientras el caos estallaba a su alrededor y la gente se lanzaba a cubrirse, ella mantuvo la calma y continuó filmando. Para aumentar la intriga, está el hecho de que, a pesar de numerosas apelaciones públicas e investigaciones, su identidad nunca se ha determinado de manera concluyente, ni ha aparecido ninguna grabación que parezca haber capturado. Su apodo proviene del pañuelo que usaba en la cabeza, similar a los que suelen usar las mujeres rusas mayores, conocidas como babushkas. Han surgido varias teorías sobre su identidad, que van desde una posible espía rusa hasta incluso una viajera en el tiempo, pero ninguna ha sido validada. En la década de 1970, el FBI entrevistó a una mujer llamada Beverly Oliver, que afirmó ser la Dama Babushka. Sin embargo, su relato ha sido recibido con escepticismo. Oliver era significativamente más joven que la mujer que aparece en las imágenes, y su descripción de la cámara que utilizó no se ajustaba a la tecnología disponible en ese momento. Hasta el día de hoy, la Dama Babushka sigue siendo uno de los misterios sin resolver más convincentes del asesinato de Kennedy. Su verdadera identidad y cualquier posible metraje que haya grabado siguen perdidos para la historia. Niña Laguna. Esta fotografía capturó a la hija del jefe de la tribu Laguna Pueblo, un grupo indígena que reside en la región centro-occidental de Nuevo México, cerca de Albuquerque. En la imagen está elegantemente vestida con el tradicional atuendo coaque, que incluye un cinturón distintivo y una variedad de collares de cuentas que simbolizan su herencia cultural. Esta fotografía sirve como recordatorio de las ricas tradiciones y la historia profundamente arraigada de los habitantes de Laguna Pueblo. El paisaje semiárido de su tierra natal, conocido por su resistente belleza, contrasta con las vibrantes expresiones culturales que se ven en su atuendo. Esta imagen no solo refleja el orgullo y la identidad de la tribu Laguna Pueblo, sino que también preserva un momento en el tiempo que honra el espíritu perdurable de las culturas nativas americanas. Princesa Angeline. Esta es la princesa Angeline, nacida alrededor de 1820,
una figura notable en la historia de los nativos americanos. Como hija mayor del jefe Seattle, estaba estrechamente vinculada al influyente líder cuyo nombre adorna la ciudad de Seattle. El legado de la princesa Angeline brilla intensamente debido a su papel fundamental durante la Guerra de Puget Sound de 1856. Durante este periodo turbulento, transmitió con valentía una advertencia crítica de su padre a los colonos y las tribus de Seattle. Esta advertencia sobre un ataque inminente por parte de una fuerza de coalición indígena resultó crucial. Gracias a su alerta oportuna, los colonos y las tribus pudieron prepararse para lo que se conocería como la Batalla de Seattle. La valentía y la rapidez de pensamiento de la princesa Angeline le valieron un respeto y una admiración duraderos, y la establecieron como una heroína popular dentro de su comunidad. Su legado es un testimonio de su coraje, resiliencia y dedicación a su pueblo. Siguió siendo una figura inspiradora y un símbolo de unidad hasta su fallecimiento pacífico en mayo de 1986. Su historia sigue siendo celebrada y representa un poderoso ejemplo de liderazgo y heroísmo en la historia de los nativos americanos. La protesta de la Tribuna de Metal. Es posible que hayas visto esta foto icónica antes, pero es posible que no conozcas su contexto completo. Este momento tuvo lugar durante los Juegos Olímpicos, mostrando a los atletas en el podio de medallas. Sin embargo, es más que una simple instantánea de los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México de 1968. Muestra a dos corredores estadounidenses, Tommie Smith y John Carlos, que se llevaron a casa medallas en la carrera de 200 metros. Pero su verdadero impacto no surgió de sus victorias. El momento crucial llegó durante la ceremonia de entrega de medallas, cuando hicieron una declaración poderosa al realizar el saludo del poder negro. Este gesto no fue simplemente una muestra de buena voluntad. Marcó un momento significativo en la historia del movimiento por los derechos civiles. Aunque la atención se centra a menudo en Smith y Carlos, hay otra figura en la imagen que parece un tanto fuera de lugar. Un hombre con una expresión neutra. Ese hombre es Peter Norman, un atleta australiano que ganó la medalla de plata ese día. El medallista de plata, Peter Norman, también participó en esta protesta. Norman, que parecía un poco inseguro de cómo reaccionar, era plenamente consciente de la protesta que se estaba gestando a su alrededor. Ese mismo día, había hablado con Smith y Carlos y apoyaba su causa. De hecho, fue idea de Norman la que llevó a los guantes negros que usaron durante la ceremonia. Y lució con orgullo una insignia de derechos civiles en su uniforme mientras subía al podio. Uno esperaría que alguien tan empático fuera celebrado, pero lamentablemente ese no fue el caso en ese momento. El clima político de Australia era duro e inflexible. Las políticas de inmigración favorecían solo a los participantes blancos, lo que hacía que el apoyo de Norman a la igualdad racial fuera inaceptable en su tierra natal. Era como si hubiera desafiado los cimientos mismos del status quo del país. Y la reacción fue inmediata. A pesar de ser uno de los velocistas más rápidos del mundo, Norman fue excluido de futuras pruebas olímpicas. Cuando llegaron los Juegos de Múnich de 1972, Australia no inscribió a ningún velocista para la prueba de 200 metros, lo que dejó a Norman fuera del escenario olímpico. Esto fue un revés importante para su carrera y también afectó su vida personal. Después de esto, luchó contra la depresión y el alcoholismo. A medida que pasaron los años, muchos esperaban que Norman finalmente recibiera el reconocimiento durante los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Sin embargo, en un giro cruel, nuevamente fue ignorado, siendo uno de los pocos atletas olímpicos australianos a los que no se les permitió participar en la vuelta de honor ceremonial. Esta exclusión fue una clara señal de cómo su propio país lo había marginado, dejándolo solo para enfrentar al mundo. Es una historia desgarradora de un hombre que se puso del lado correcto de la historia, pero enfrentó un inmenso costo personal por ello. Jerónimo. A principios del siglo XX, una de las figuras más prominentes en la historia de los nativos americanos fue Jerónimo, un líder reverenciado de la tribu Apache. Para ese momento, Jerónimo ya se había convertido en un símbolo legendario de la resistencia indígena. Conocido por su feroz determinación y sus inigualables habilidades guerreras, lideró conflictos prolongados contra las fuerzas militares de Estados Unidos y México.
La postura desafiante de Jerónimo frente a las adversidades abrumadoras mostró su compromiso inquebrantable con la protección del estilo de vida y el territorio de su pueblo. Su liderazgo y resiliencia durante estos tiempos turbulentos consolidaron su lugar como un poderoso ícono de la resistencia de los nativos americanos que encarnaba la lucha por la soberanía y la supervivencia cultural. Sargento Jim. En 1885, el reconocido fotógrafo Ben Witt capturó una impactante fotografía del Sargento Jim, un explorador apache de la región de White Mountain. Esta imagen tiene un gran significado histórico, ya que muestra a una figura prominente dentro de la comunidad apache durante una era turbulenta en la historia del oeste estadounidense. El Sargento Jim, conocido por su valentía y liderazgo, simboliza la resiliencia del pueblo apache en medio de los conflictos y desafíos que enfrentaron. La fotografía no solo preserva la imagen de un individuo clave, sino que también refleja las luchas y la resistencia más amplias de las comunidades nativas americanas durante este período. El cuerpo que cae de la familia Cooper. Es un caso inquietante que deja una impresión duradera en quienes la ven. Según la historia, la familia Cooper de Texas se mudó a una casa antigua a mediados de los años 60 y quería capturar su primer día allí con una fotografía. La imagen muestra a la familia, madre, padre y sus dos hijos reunidos felizmente alrededor de la mesa del comedor, todos sonrisas y alegría. A primera vista, todo parece perfectamente normal. Sin embargo, una vez que se reveló la película, salió a la luz un detalle horroroso. Sobre la familia, un cuerpo parece estar cayendo o colgando boca abajo, con las extremidades torcidas en ángulos extraños. La figura parece borrosa, como si hubiera sido captada en plena caída. En el preciso momento en que se tomó la fotografía, los Cooper se quedaron comprensiblemente conmocionados, insistiendo en que no había tal figura presente ni ningún suceso extraño cuando se tomó la fotografía. A medida que la inquietante imagen circuló en línea, desencadenó numerosas teorías. Algunas personas especulan que podría ser una aparición, tal vez un antiguo residente de la casa o un espíritu maligno. Otros sostienen que podría ser un elaborado engaño o un simple accidente fotográfico. A pesar de las diversas explicaciones que intentan desmitificar la imagen, la foto del cuerpo que cae de la familia Cooper sigue siendo una instantánea convincente de un fenómeno inexplicable que enciende la intriga y el miedo en igual medida. La fotografía Motherhood, tomada en una estación de tren en la década de 1930, captura un momento conmovedor en las vidas de una mujer nativa americana y su hijo. La imagen ofrece una visión poco común de su existencia diaria durante una época de grandes cambios y desafíos. Para las comunidades indígenas, aunque la fotografía no revela sus nombres ni identidades específicas, dice mucho sobre su viaje. Se erigen como símbolos de una cultura profundamente conectada con la tierra, pero que navega por las complejidades de la América moderna. La estación de tren, un lugar de transición y movimiento, refleja los cambios más amplios en la vida de los nativos americanos durante esa era, ya que las comunidades enfrentan las presiones de la asimilación mientras luchan por preservar su herencia. El campamento Shoshone. En 1870, el reconocido fotógrafo W.H. Jackson capturó un momento en el tiempo que revela la resiliencia y la cultura del pueblo Shoshone. La fotografía muestra un campamento Shoshone ubicado en la belleza agreste de las montañas Wind River, una majestuosa cordillera dentro de las montañas rocosas en el oeste de Wyoming. Los Shoshone, originarios de la Gran Cuenca en el oeste de los Estados Unidos, ya habían expandido su territorio hacia el norte y el este, llegando a habitar regiones que hoy son Idaho y Wyoming. La imagen retrata una comunidad profundamente conectada con la tierra, rodeada por los imponentes picos de la cordillera Wind River. Este campamento refleja la adaptabilidad de los Shoshones y su íntima relación con el mundo natural, un vínculo que se había forjado a lo largo de los siglos. La fotografía, tomada en un momento en el que la expansión de los Estados Unidos estaba invadiendo los territorios indígenas, sirve como un conmovedor recordatorio de la presencia duradera de los Shoshones en estas tierras. Hopi Girls. Esta fotografía captura a dos jóvenes individuos de la tribu Hopi,
específicamente de la región Sikamovi en First Mesa, en Arizona. Tomada por Frederick Monson a principios del siglo XX, la imagen ofrece una visión de la cultura Hopi a través de su vestimenta tradicional. Las niñas están vestidas con prendas que reflejan la rica herencia cultural del pueblo Hopi, mostrando diseños intrincados y colores vibrantes que son parte integral de su identidad. Esta instantánea no solo resalta la belleza de su vestimenta tradicional, sino que también sirve como recordatorio de las tradiciones y valores perdurables de la tribu Hopi. Hattie Tom. Esta cautivadora fotografía, que data de alrededor de 1898, muestra a Hattie Tom, una distinguida mujer de la tribu Apache Chiricahua. A través de la lente del talentoso fotógrafo Frank Reinhardt, Hattie Tom se erige como un símbolo de la rica herencia y la vibrante cultura del pueblo Apache Chiricahua. A través de esta imagen histórica, obtenemos una apreciación más profunda de las costumbres perdurables de los Apaches Chiricahua y el profundo significado de sus prácticas culturales. La postura digna y el atuendo tradicional de Hattie Tom brindan información invaluable sobre la fuerza y la belleza de su pueblo, enriqueciendo nuestra comprensión de su historia y legado. Marcia Pascal. Se erige como una figura convincente que encarna la rica esencia de su herencia. Con un linaje que se remonta al teniente coronel George W. Pascal, ella lleva adelante un legado marcado por el valor y la distinción militar. Su ascendencia se combina a la perfección con la cultura cherokee, tejiendo una narrativa de fuerza y tradición. La identidad de Marcia es un tributo a las hazañas heroicas de su antecesor y al espíritu perdurable de la herencia cherokee. Su historia no es solo una de logros personales, sino también una conexión viva con un pasado histórico que muestra la intersección del honor militar y la profundidad cultural. A través de Marcia, el legado del teniente coronel Pascal y la riqueza de la historia cherokee siguen resonando, lo que refleja un profundo orgullo por sus raíces familiares y culturales. Gertrude Three Finger Cheyenne. La rara fotografía titulada Gertrude Three Finger Cheyenne captura un momento profundo en la historia de los nativos americanos. Tomada por el estimado fotógrafo William E. Irwin, cuya carrera abarcó desde 1871 hasta 1935, Irwin documentó apasionadamente las vidas y culturas de los pueblos indígenas. Ganando renombre por su enfoque sensible y respetuoso, su trabajo sirve como testimonio visual de la rica herencia de las comunidades nativas americanas, ofreciendo una visión de su mundo durante un período de inmenso cambio. Esta fotografía en particular de Gertrude Three Finger Cheyenne es un poderoso recordatorio de la importancia de preservar y honrar las historias de quienes vinieron antes que nosotros. Doncella del maíz. Esta fotografía de 1904 captura un momento significativo en la cultura pueblo, mostrando a una mujer de la comunidad Pueblo en Nuevo México sosteniendo mazorcas de maíz. Como doncella del maíz, simboliza la profunda conexión espiritual entre el pueblo y este cultivo esencial. En las tradiciones de los pueblos, el maíz no es solo una fuente de sustento, sino un regalo sagrado que encarna la vida, el crecimiento y la prosperidad. Sostener el maíz, como se ve en la fotografía, es un gesto de reverencia que refleja el profundo respeto de la comunidad por la generosidad de la tierra. El maíz es central en los rituales, las historias y la vida cotidiana de los pueblos. Esta imagen, que representa el ciclo de la vida y el vínculo duradero entre el pueblo y su tierra, ofrece una visión de una tradición que se ha transmitido de generación en generación, arraigada en la reverencia por el mundo natural y sus dones. Carreras de caballos navajo. A principios de la década de 1930, una vívida instantánea de la vida cultural navajo fue capturada en Nuevo México. Esta notable foto muestra a hombres navajos profundamente inmersos en un juego tradicional que encarna la rica herencia de su comunidad. Celebrado al aire libre contra los vastos espacios abiertos típicos del paisaje de Nuevo México, el evento resalta la importancia del caballo en la cultura navajo. Los participantes, montados en sus fieles corceles, participan en el juego con entusiasmo y habilidad,
lo que refleja las tradiciones perdurables y el espíritu comunitario unido del pueblo navajo. Esta escena no solo ilustra la esencia de una forma de vida dinámica que ha dado forma a la identidad navajo durante generaciones. Patrimonio de la cerámica. En 1900, el paisaje de Nuevo México estaba salpicado de mujeres nativas americanas que mostraban sus habilidades en la alfarería. La elaboración de cerámica no era solo una forma de arte, era una actividad económica crucial y una tradición profundamente arraigada. Las mujeres de varias tribus moldeaban y decoraban meticulosamente vasijas utilizando técnicas transmitidas de generación en generación. Cada pieza reflejaba no solo su destreza artesanal, sino también su papel en la preservación de las narrativas culturales y el sustento de sus comunidades. Estas vasijas eran más que simples vasijas. Eran la encarnación de la herencia y una fuente de sustento, simbolizando la mezcla de talento artístico. Lone Wolf. En esta foto vemos al jefe Lone Wolf, también conocido como Shenk Manitou Hanska, un destacado guerrero Sioux Oglala. El jefe Lone Wolf fue una figura clave en la batalla de Little Big Horn en 1876, donde las fuerzas Sioux derrotaron a la 7ª Caballería del general George Armstrong Custer. En lugar de vivir en la oscuridad después de la derrota de los Sioux, Lone Wolf decidió unirse al espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill Cody, que realizó una gira por los Estados Unidos y Europa. Esta decisión le permitió continuar con su espíritu guerrero y obtener reconocimiento internacional. Trágicamente, Lone Wolf falleció en 1892, mientras estaba de gira en Londres con el espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill, dejando atrás un legado de resiliencia y significado cultural. Durante casi un siglo, su notable historia fue olvidada, pero recuperó la atención en 1997 a través de varios artículos periodísticos. El fantasma de Freddie Jackson. En 1919, una fotografía de grupo aparentemente normal fue tomada del escuadrón de la Royal Air Force que sirvió en el HMS Daedalus. Sin embargo, entre los jóvenes aprendices de aviación del HMS Daedalus, al examinarlo más de cerca, surge una cara adicional que se asoma detrás de uno de los aviadores. Se cree que este rostro espectral pertenece a Freddie Jackson, un mecánico de aviación que perdió trágicamente la vida solo 2 días antes de que se tomara la foto. Su muerte se produjo en un accidente en el que se vio involucrada una hélice de avión, y se dice que Jackson, sin saber cuál sería su destino, se presentó como si nada hubiera pasado para unirse a sus compañeros para la foto. Su rostro se puede ver claramente justo detrás del cuarto aviador, desde la izquierda en la fila superior. Cuando se reveló la fotografía, el escuadrón se sorprendió al ver los rasgos familiares de Jackson y reconocerlo al instante. Si bien algunos especulan que podría tratarse de un caso de doble exposición o una mera identificación errónea, otros creen firmemente que captura una aparición fantasmal genuina. Independientemente de la teoría, el fantasma de Freddie Jackson sigue siendo una de las fotografías más cautivadoras y escalofriantes de la historia paranormal y sirve como un inquietante recordatorio de un hombre que aparentemente deseaba permanecer con su escuadrón incluso después de la muerte. Papo Ose. En esta conmovedora imagen vemos a una mujer de la tribu Apache sosteniendo tiernamente a su hijo, que sonríe alegremente a la cámara. El niño está cuidadosamente envuelto en un envoltorio protector conocido como Papo Ose. Este método tradicional de llevar a los bebés era muy utilizado entre las tribus nativas americanas para mantenerlos seguros y cerca de sus madres. El término Papo Ose tiene su origen en la palabra algonquina papo, que significa niño. Con el tiempo, este término se empezó a utilizar de forma más amplia para referirse a los niños nativos americanos independientemente de su tribu específica. El Papo Ose no solo proporcionaba seguridad y comodidad al niño, sino que también permitía a las madres continuar con las tareas diarias mientras mantenían a sus pequeños cerca. Esta imagen captura hermosamente el vínculo duradero entre madre e hijo, una conexión que trasciende el tiempo y las diferencias culturales. El simio zorrillo.
El simio zorrillo es un críptido que se informa con frecuencia en regiones como Florida, Carolina del Norte y Arkansas. Parecida al legendario Bigfoot, esta escurridiza criatura recibe su nombre tanto de su apariencia llamativa como del olor desagradable que se dice que exuda. Una de las pruebas más convincentes de la existencia del simio zorrillo consiste en fotografías enviadas anónimamente al departamento del sheriff del condado de Sarasota en 2000. La remitente, una mujer, afirmó haber capturado imágenes de un simio en su patio trasero. Al principio creyó que se trataba de un orangután escapado y contó que la criatura había estado robando manzanas de su porche durante un lapso de 3 noches. En las fotografías se ve una figura grande y oscura con ojos brillantes, agazapada entre el follaje. Los escépticos sostienen que el simio zorrillo es simplemente un engaño o una especie de fauna local mal identificada, pero las fotografías siguen provocando interés y debate. Esta criatura se ha convertido en una figura célebre del folclore local, que simboliza los misterios y leyendas que aún pueden existir en los rincones inexplorados de la naturaleza salvaje de Estados Unidos. La fascinación duradera por el simio zorrillo sirve como recordatorio de las incógnitas que pueden acechar fuera de la vista, esperando ser descubiertas. Las esferulitas marcianas. A menudo llamadas arándanos debido a su forma redonda, fueron identificadas por primera vez por el rover Opportunity de la NASA en 2004. Durante su exploración de Marte, estos pequeños objetos esféricos provocaron una fascinación generalizada debido a su formación y composición inusuales. Las fotografías de las esferulitas las muestran incrustadas en el suelo marciano y el terreno rocoso, con sus superficies lisas que se destacan contra el fondo accidentado y árido del planeta. Compuestos principalmente por hematita rica en hierro, estos minerales generalmente se forman en presencia de agua, lo que sugiere una historia potencialmente más húmeda de Marte. Si bien los científicos teorizan que estas esferulitas son el resultado de entornos pasados ricos en agua, han surgido teorías alternativas que encienden la especulación imaginativa. Algunos sugieren que estas formaciones podrían ser restos de vida microbiana, mientras que otros sueñan con posibilidades de una antigua y avanzada civilización marciana. Independientemente de su verdadero origen, las imágenes de las esferas marcianas ofrecen una visión increíble de los enigmas que rodean al planeta rojo. Siguen alimentando tanto la investigación científica como la intriga pública y sirven como símbolo en la búsqueda continua de evidencia de vida extraterrestre. Sisters. En 1901, Fred E. Miller, famoso por su fotografía documental de las comunidades nativas americanas, capturó una imagen conmovedora, titulada Sisters. Esta fotografía icónica presenta a 2 hermanas, Whistler, y golpea a la que monta el caballo gris de la reserva Crow. También conocido como Absolo, el trabajo de Miller es famoso por su autenticidad y respeto, y ofrece una visión poco común de las vidas y la cultura de los pueblos nativos americanos. En Sisters, el vínculo entre los hermanos es evidente y encarna tanto la fuerza como la gracia de su herencia. La fotografía no solo resalta la habilidad excepcional de Miller, sino que también sirve como documento histórico, preservando la dignidad y la presencia de estos individuos extraordinarios para que las generaciones futuras las aprecien y recuerden. El fantasma de la escalera de los tulipanes. Se cita a menudo como una de las fotografías de fantasmas más convincentes jamás tomadas. Capturada en 1966 por el reverendo Ralph Hardy en la Casa de la Reina en Greenwich, Inglaterra, esta imagen fue inicialmente pensada para mostrar la elegante escalera en espiral de los tulipanes. Sin embargo, al revelar la película, una figura espectral parecía estar subiendo las escaleras, agarrándose a la barandilla con ambas manos. Esta figura fantasmal está representada como una entidad con túnica, borrosa como si estuviera en movimiento. Hardy sostuvo que no vio a nadie más en la escalera en el momento en que se tomó la foto, y el análisis experto de Kodak confirmó que la imagen no mostraba signos de manipulación. Los críticos sugieren que la aparición podría ser producto de una doble exposición o un artefacto creado durante el proceso fotográfico. Sin embargo, dada la reputación de la Casa de la Reina por los avistamientos de fantasmas, muchos consideran plausible que Hardy haya capturado inadvertidamente un fantasma genuino.
El fantasma de la escalera de los tulipanes sigue siendo un enigma escalofriante en la fotografía paranormal que invita a la especulación y la intriga sobre los sucesos inexplicables que pueden persistir en escenarios históricos. Window Gaze. En esta fotografía evocativa, capturada por Carl Wearns en 1900, fue transportada a Hopi, Arizona. La imagen presenta un momento sereno donde se ve a dos jóvenes mujeres Hopi cerca de una ventana, sus rostros iluminados por la curiosidad y la fascinación. La composición enmarca hermosamente sus expresiones mientras miran hacia afuera, sus miradas insinuando un mundo más allá de los confines de su entorno inmediato. La ventana sirve como metáfora de lo desconocido, dibujando un contraste entre el interior familiar y el paisaje misterioso del exterior. Esta instantánea es un poderoso recordatorio de la naturaleza eterna de la maravilla y la búsqueda incesante del espíritu humano para explorar y comprender el mundo. Los rostros fantasma de Watertown son un par de rostros misteriosos capturados en una fotografía tomada a bordo del SS Watertown en la década de 1920. El barco viajaba desde el Canal de Panamá a la ciudad de Nueva York cuando ocurrió la tragedia. Dos miembros de la tripulación, James Courtney y Michael Meehan, perdieron la vida debido a los vapores de gas mientras limpiaban un tanque de carga. De acuerdo con las costumbres marítimas, fueron enterrados en el mar. Poco después, los miembros de la tripulación informaron haber visto rostros fantasmales que aparecían en el agua junto al barco. El capitán Keith Tracy decidió documentar estos avistamientos espeluznantes tomando una serie de fotografías. Cuando se reveló la película, una imagen impactante reveló dos caras distintas que parecían flotar en la superficie del agua. Otros miembros de la tripulación identificaron estas caras como las de los hombres fallecidos. Si bien los escépticos propusieron que las imágenes podrían ser ilusiones causadas por la luz y la sombra, o incluso por una película sin revelar, las fotografías fueron examinadas por la agencia de detectives Burns, que no encontró signos de manipulación o doble exposición. Los Ghostfaces de Watertown siguen siendo un caso convincente en el debate sobre la posible evidencia de una vida después de la muerte, cautivando tanto a creyentes como a escépticos con su inquietante historia. Familia Shoshone. En 1901, esta sorprendente fotografía fue tomada de una familia Shoshone del norte en la reserva Fort Hall, en Pocatello, Idaho. Esta imagen ofrece una visión poco común de las vidas y emociones de este grupo nativo americano. Profundamente arraigado en la región, los Shoshone del norte, cuya rica historia está entrelazada con la tierra que habitan, se captura aquí en un momento de la vida familiar. La Virgen de Bachelor's Grove. El cementerio de Bachelor's Grove, en Illinois, es conocido por ser uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos, lleno de innumerables informes de sucesos paranormales. La evidencia más convincente hasta la fecha es una fotografía tomada por la Ghost Research Society en 1991. Marie Hauff, un miembro dedicado del equipo, utilizó una cámara infrarroja de alta velocidad para capturar imágenes del cementerio. Una toma en particular reveló una figura transparente de una mujer sentada sobre una lápida, lo que despertó una intriga inmediata. Esta figura etérea ha sido apodada cariñosamente la Virgen de Bachelor's Grove, ya que parece estar adornada con un atuendo antiguo de principios del siglo XX, con un sombrero y un vestido suelto. Numerosos expertos en fotografía han analizado la imagen y no han encontrado signos de doble exposición o manipulación. Además, los miembros del equipo confirmaron que no había nadie presente en el marco cuando se tomó la fotografía. La postura triste y contemplativa de la mujer fantasmal ha llevado a muchos a especular que podría estar de luto por un ser querido perdido. Independientemente de su identidad, la Madonna de Bachelor's Grove sigue siendo una imagen fascinante que captura una figura espectral congelada en un momento conmovedor de dolor. Jefe Spotted Tail. En la década de 1880, el jefe Spotted Tail, también conocido como Seiza,
fue una figura fundamental en la tribu Brule Lakota. Como líder respetado e influyente, desempeñó un papel crucial durante una época de desafíos importantes para los nativos americanos. Spotted Tail era conocido por su sabiduría y sus habilidades diplomáticas, y a menudo negociaba con el gobierno de los Estados Unidos para asegurar mejores condiciones para su pueblo. Su liderazgo estuvo marcado por un profundo compromiso con la preservación del estilo de vida lakota mientras navegaba por las realidades complejas y a menudo duras de la expansión occidental invasora. En un momento crítico de la historia de los nativos americanos, los esfuerzos del jefe Spotted Tail por proteger los derechos y la cultura de su tribu dejaron un legado duradero, convirtiéndolo en una figura venerada entre los Lakota y un símbolo de resiliencia frente a la adversidad. El fantasma del parque. El fantasma del parque se refiere a una fotografía intrigante tomada en 2010 por una mujer anónima en Cambridge, Reino Unido, mientras disfrutaba de un día en el parque con su hija. Tomó varias fotos solo para descubrir más tarde una figura inquietante que rondaba en el fondo de una toma. La figura parece vestir ropa que recuerda a la era victoriana, de pie en silencio junto a una puerta distante. Aunque la imagen está algo borrosa, sugiere un hombre posiblemente con un sombrero de copa junto con un abrigo largo y botas. Según la mujer, estaba sola en el parque en el momento de la fotografía, sin nadie más a la vista. Cuando compartió esta imagen en línea, rápidamente llamó la atención y se la conoció como el fantasma del parque. Los escépticos argumentan que la figura podría ser simplemente un producto del desenfoque de movimiento o una ilusión óptica creada por la interacción de la luz y la sombra. Otros propusieron que podría haber sido un transeúnte que el fotógrafo no notó. Independientemente de su autenticidad, la fotografía del fantasma del parque continúa cautivando e inquietando a los espectadores, convirtiéndose en una notable pieza de posible evidencia paranormal. Ya sea una aparición fantasmal genuina o simplemente un truco de la luz, la figura agrega un toque inquietante a una escena de parque que de otro modo sería común. Eddie Gray. En 1890 en Montana, Eddie Gray, el hijo de White Elk, fue fotografiado simbolizando el espíritu perdurable de la comunidad Cheyenne del norte. Esta imagen capturó un momento crucial en la historia, ya que los Cheyenne del norte enfrentaron inmensos desafíos durante este periodo. Su cultura y su tierra estaban bajo constante amenaza debido a la implacable expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. A pesar de estas dificultades, figuras como Eddie Gray y White Elk se mantuvieron como pilares de su comunidad, representando una profunda conexión con su herencia y tradiciones. Esta fotografía sirve como recordatorio de la resistencia y la fuerza del pueblo Cheyenne del norte, que siguió luchando por sus derechos y preservando su forma de vida contra adversidades abrumadoras. El costo de una selfie. Una sola fotografía puede tener consecuencias mucho más allá de simplemente dañar una reputación. En algunos casos, puede poner en grave peligro vidas y alterar el curso de carreras prometedoras. Este fue precisamente el caso de Sarah Aiden, una joven iraquí que alcanzó la cima de su carrera al obtener el codiciado título de Miss Irak en el prestigioso concurso de Miss Universo en el año 2017. Lo que parecía ser un momento inocente y lleno de esperanza, pronto se convirtió en una pesadilla para Aiden. Durante el evento, tomó lo que consideraba una selfie inofensiva con la representante de Israel, Miss Israel. Con la intención de promover un mensaje de unidad y entendimiento, Aiden compartió la imagen en sus redes sociales, acompañándola con un título que abogaba fervientemente por la paz y el amor entre naciones. Sin embargo, la respuesta que recibió fue todo lo contrario a la armonía que buscaba fomentar. La imagen se propagó rápidamente por Internet, desencadenando una ola de indignación que se extendió por todo el mundo árabe. En una región donde las relaciones con Israel son notoriamente tensas y complejas debido a décadas de conflicto, la acción de Aiden fue interpretada por muchos como una traición imperdonable. La joven se encontró repentinamente en el centro de una tormenta política y social, acusada no solo de traicionar a su patria, sino también de abandonar la causa palestina, un tema profundamente arraigado en la conciencia colectiva de muchos países árabes. Este incidente
que comenzó con una simple fotografía, se convirtió en un ejemplo vívido y desgarrador de las complejidades y tensiones que caracterizan las relaciones políticas en Oriente Medio. La historia de Sarah Hayden ilustra cómo los gestos más pequeños pueden amplificarse en el escenario internacional, especialmente en regiones plagadas de conflictos históricos y sensibilidades culturales profundamente arraigadas. Juanita Buck. En la década de 1880, Juanita Buck, mujer Sioux de Dakota, se destacó como una figura notable en su comunidad. Juanita Buck vivió una época de profunda transformación y desafíos, y fue testigo fiel del panorama cambiante al que se enfrentaba su pueblo. La profunda conexión de Juanita con la cultura Sioux y las tradiciones ancestrales la distinguen. Era más que un miembro de su tribu. Era una guardiana devota del legado de su pueblo, su dedicación a la preservación y defensa de costumbres e historias que de repente la convirtieron en una figura venerada que encarnaba el espíritu y la resiliencia de su tribu durante un período tumultuoso. La vida de Juanita Buck fue un testimonio de la fortaleza y la riqueza perdurables de la herencia Sioux. El fantasma del ayuntamiento de Wemptown. Es una figura inquietante que surgió en una fotografía tomada por Tony O'Reilly en 1995. En ese momento, O'Reilly estaba capturando imágenes de un incendio que envolvía el histórico ayuntamiento de Wemptown en Shropshire, Inglaterra. En un giro inesperado, fotografió inadvertidamente a una joven parada en la puerta, mirando tranquilamente a la cámara. A pesar del caos que la rodea, vestida con lo que parece ser un atuendo anticuado, su presencia ha llevado a algunos a especular que podría ser el fantasma de Jane Cherm, una niña vinculada a un trágico incendio en Wem en 1677. A pesar de las afirmaciones de doble exposición o manipulación digital, O'Reilly defendió firmemente la autenticidad de la foto durante toda su vida. Los expertos que analizaron la imagen no encontraron evidencia de manipulación. Para profundizar aún más el misterio, la fotografía del fantasma de Wemptown Hall sigue siendo una de las imágenes fantasmales más famosas y debatidas. Ya sea una ilusión óptica, una peculiaridad fotográfica o un auténtico encuentro espectral, la visión de la serena niña en medio de las furiosas llamas sigue intrigando e inquietando a todos los que la ven. La caída del general Loan. El general Nguyen Ngoc Loan, cuyo nombre puede no ser inmediatamente reconocible, se convirtió en una figura controvertida debido a sus acciones durante la Guerra de Vietnam. Una fotografía tomada en el fragor de la ofensiva del Tet capturó un momento que sacudiría la conciencia global. Loan, ejecutando a un prisionero del Viet Cong. Esta imagen impactante no solo conmocionó al mundo, sino que también etiquetó a Loan como un símbolo de brutalidad implacable en tiempos de guerra. Sin embargo, la historia detrás de esta imagen es más compleja de lo que parece a primera vista. Lo que muchos desconocen es el contexto personal que rodeaba este acto. El combatiente del Viet Cong había asesinado recientemente a la familia de un amigo cercano de Loan. En medio del caos y la violencia de la guerra, el acto de Loan, aunque brutal, estaba impulsado por una mezcla de emociones personales y el deber percibido en un conflicto despiadado. No obstante, la fotografía presentaba una narrativa simplificada y descontextualizada de una ejecución a sangre fría, omitiendo las complejidades morales y emocionales del momento. Esta imagen inquietante perseguiría a Loan durante el resto de su vida, convirtiéndose en un lastre que afectaría profundamente su futuro. Tras la caída de Saigón, cuando Loan buscó asilo en los Estados Unidos, se encontró con un obstáculo inesperado. Los funcionarios de inmigración lo reconocieron por la infame fotografía e intentaron deportarlo. Solo gracias a la intervención del fotógrafo Eddie Adams, Loan logró evitar la deportación. Sin embargo, el daño a su reputación ya estaba hecho, y las consecuencias de ese momento capturado en película continuarían afectando su vida en los años venideros. En un intento por reconstruir su vida, Loan abrió un restaurante en Washington, D.C., buscando un nuevo comienzo lejos de los horrores de la guerra. Sin embargo, el pasado lo alcanzó una vez más cuando la fotografía resurgió, obligándolo a cerrar su negocio debido a la publicidad negativa y el escrutinio público.
Este incidente subraya cómo una sola imagen puede tener el poder de definir y redefinir la vida de una persona, incluso años después del evento original. Adams, el fotógrafo responsable de capturar este momento histórico, reflexionó más tarde sobre el impacto duradero de su trabajo. En una observación conmovedora, señaló que en ese instante, 2 vidas fueron irrevocablemente alteradas. El general terminó con la vida física del combatiente del Vietcong, mientras que él, a través de su lente, efectivamente puso fin a la carrera y la reputación del general. Esta reflexión resalta el poder y la responsabilidad que conlleva el periodismo fotográfico, especialmente en situaciones de conflicto. El niño y la niña de Sue Urchin. En 1880, poco después de llegar a Fort Keogh en el este de Montana, el fotógrafo Huffman capturó este retrato de estudio. Titulada Sue Urchin's Boy and Girl, esta obra temprana ofrece una visión poco común de la vida de los niños nativos americanos de la tribu Sioux. La fotografía muestra a un niño y una niña, probablemente hermanos, vestidos con atuendos tradicionales que reflejan su herencia cultural. La cuidadosa composición y el detalle del retrato resaltan la presencia digna de los niños y la rica tradición del pueblo Sioux. Esta imagen ofrece una valiosa perspectiva histórica de las prácticas fotográficas de la época y el espíritu perdurable de la comunidad Sioux. El niño fantasma de Amityville. Amityville Haunting es quizás una de las historias de fantasmas más notorias de la historia estadounidense. En 1976, George y Kathy Lutz, junto con sus 3 hijos, se mudaron a una casa en Amityville, Nueva York, solo un año después de que se produjera allí un espantoso asesinato familiar. Poco después de mudarse, comenzaron a experimentar una serie de eventos paranormales aterradores que los llevaron a abandonar la casa solo 28 días después. 2 años después de su apresurada partida, la casa fue examinada por los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Durante su investigación, capturaron una serie de fotografías infrarrojas con lapso de tiempo, una de las cuales parece mostrar la figura de un niño con ojos brillantes que mira hacia afuera desde una puerta. Algunos creen que esta imagen, conocida como el niño fantasma de Amityville, es el espíritu de John DeFeo, uno de los niños que murieron trágicamente en la casa años antes. La autenticidad de la fotografía ha sido objeto de un acalorado debate, ya que algunos afirman que es genuina, mientras que otros la descartan como un truco de luz o una mala interpretación que involucra a un transeúnte inocente. Independientemente de la controversia, la foto del niño fantasma de Amityville aporta otra capa escalofriante al legado ya inquietante de la casa de Amityville, ofreciendo una visión tentadora de lo sobrenatural y una prueba convincente tanto para los escépticos como para los creyentes. La caída de una comediante, Kathy Griffin. Aprendió de la manera más dura que existen límites que nunca deben cruzarse en el mundo del entretenimiento. En el año 2017, tomó una decisión controvertida al posar para una fotografía sosteniendo una réplica ensangrentada de la cabeza del entonces presidente Donald Trump. Su intención era hacer una declaración artística provocativa, pero las repercusiones fueron mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. La imagen, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, desencadenó una tormenta mediática sin precedentes. La reacción del público fue inmediata y abrumadoramente negativa, con críticas provenientes de todos los sectores del espectro político. Griffin se encontró en el centro de un huracán mediático, enfrentando una avalancha de críticas, amenazas y cancelaciones de contratos. Consciente de la gravedad de la situación, la comediante intentó disculparse públicamente. En un video emotivo expresó: «Les ruego su perdón. Fui demasiado lejos. Cometí un error y me equivoqué». Sin embargo, estas palabras llegaron demasiado tarde para mitigar el daño ya causado a su reputación y carrera. Las consecuencias profesionales fueron devastadoras. Griffin perdió numerosos contratos y oportunidades laborales. Quizás el golpe más duro fue su despido de CNN, donde había sido copresentadora del especial de Nochevieja durante una década. De la noche a la mañana, se encontró prácticamente en la lista negra de la industria del entretenimiento estadounidense. En un intento desesperado por recuperar el control de la narrativa, Griffin dio un giro inesperado.
retiró su disculpa inicial. Alegó ser víctima de una persecución política orquestada por la administración Trump. Esta estrategia, sin embargo, no logró revertir el daño ya causado a su imagen pública. Con las puertas de la industria del entretenimiento estadounidense cerradas, Griffin se vio obligada a buscar oportunidades en el extranjero. Su carrera, que alguna vez brilló en los escenarios más prestigiosos de Estados Unidos, ahora la llevaba a actuar en lugares menos convencionales, como clubes nocturnos en Beirut. Este drástico cambio en su trayectoria profesional ilustra vívidamente cómo una sola decisión imprudente puede tener consecuencias duraderas y transformadoras en la vida de una figura pública. Mujer Cheyenne. Esta fotografía captura a una mujer Cheyenne del norte, probablemente de fines de la década de 1920, de pie con una presencia digna. Su postura es firme, sostenida por un bastón, y lleva una bufanda intrincadamente decorada que habla de su herencia cultural. Sus ojos, profundos y contemplativos, reflejan las innumerables historias y experiencias de su vida, como si cada momento junto a una fogata se hubiera grabado en su mirada. La foto es más que un retrato. Es un vistazo a una vida moldeada por la resiliencia y la tradición. La fuerza tranquila en su expresión habla de una profunda conexión con su pueblo y su historia, encarnando el espíritu perdurable de la tribu Cheyenne del norte. Los asesinatos de Hinterkaifeck representan un misterio profundamente inquietante y sin resolver que tuvo lugar en Alemania en 1922. 6 miembros de la familia Gruber fueron brutalmente asesinados en su aislada granja, dejando atrás un legado escalofriante. Antes de los asesinatos, Andreas Gruber, el patriarca de la familia, informó de sucesos inquietantes, incluidas huellas peculiares en la nieve y ruidos extraños que emanaban del bosque. La imagen más inquietante relacionada con este caso es una fotografía de la desolada granja Hinterkaifeck cubierta de nieve. El paisaje desolado y aislado, junto con la sombría historia de los asesinatos, crea una imagen espeluznante que encapsula el terror que la familia debe haber experimentado en sus momentos finales. Esta fotografía sirve como un conmovedor recordatorio de los horrores que ocurrieron dentro de los muros de la granja. Hasta el día de hoy, los asesinatos de Hinterkaifeck siguen sin resolverse oficialmente, y la inquietante imagen de la granja resuena como un emblema escalofriante de la tragedia y las preguntas persistentes que la rodean. Hombres comanches. La tribu comanche, distinta de los Shoshone, se embarcó en una notable migración a principios del siglo XVIII. Originarios de las montañas rocosas, viajaron a través de diversos terrenos. Impulsados por su búsqueda de nuevas oportunidades, esta migración los llevó a las extensas llanuras de Texas, donde finalmente se establecieron y prosperaron. Famosos por su adaptabilidad y destreza guerrera, los comanches se convirtieron en una de las tribus más destacadas de la región. Esta fotografía de los comanches captura una parte de su rica historia y su legado perdurable, mostrando su singular viaje desde las escarpadas montañas rocosas hasta las amplias llanuras abiertas. Hoy, la nación comanche, con sede en Lawton, Oklahoma, se erige como una tribu reconocida a nivel federal, honrando la rica herencia y el espíritu perdurable del pueblo comanche. Una acusación injusta. Esta fotografía nos lleva de regreso a junio de 1968, un verano marcado por la tragedia. Ese mes fue testigo del asesinato de Robert F. Kennedy, una figura profundamente influyente en la historia estadounidense. Así que les agradezco. Agradezco a todos los que hicieron esto posible esta noche. Su muerte prematura afectó a innumerables personas en todo el mundo, pero una imagen inquietante de esa noche sigue siendo inolvidable. Representa los momentos finales de Kennedy, tendido en el suelo con la cabeza apoyada en las manos de un transeúnte desconocido. Si bien los espectadores pueden reconocer a Kennedy, pocos recuerdan al joven que lo sostenía. Su nombre era Juan Romero, un ayudante de camarero de 17 años de ascendencia mexicana. Trabajando en el hotel donde se desarrolló el incidente, uno podría preguntarse cómo Romero fue captado en un momento tan delicado. En pocas palabras, estaba sosteniendo la mano de Kennedy cuando el senador recibió el disparo. En un momento,
Romero estaba estrechando la mano de un hombre al que admiraba y al siguiente se encontraba en medio de un asesinato. Un fuerte apretón de manos. Un apretón de manos a dos manos. La fotografía inmortalizó ese desgarrador instante, mostrando a Romero aturdido y afligido mientras sostenía la cabeza de Kennedy. La imagen se difundió rápidamente por los periódicos y las pantallas de televisión de todo el mundo, simbolizando la tragedia del asesinato. Sin embargo, después de las consecuencias, algunos comenzaron a culpar a Romero. Las cartas inundaron el hotel donde trabajaba, acusándolo de ser de alguna manera cómplice de la muerte de Kennedy simplemente porque se había detenido a saludarlo. Algunas personas incluso sugirieron irracionalmente que él mismo debería haber recibido la bala. A pesar de recibir algunos mensajes de aliento, la abrumadora negatividad pesó mucho sobre Romero. No estaba preparado para la intensa atención que de repente había envuelto su vida. Como joven de origen humilde, lo único que quería era volver a su rutina habitual. Por desgracia, eso resultó imposible. La culpa y el escrutinio constante se volvieron insoportables, lo que lo llevó a cambiar de residencia con frecuencia para escapar de la mala fama que lo perseguía. Incluso cuando creció, se estableció y formó una familia, las cicatrices emocionales de esa noche nunca desaparecieron por completo. Romero nunca logró su sueño de ir a la universidad, una esperanza que parecía lejana después de esa fatídica noche. Aunque finalmente encontró algo de paz, la sombra de la culpa y la fama no deseada lo acompañaron durante toda su vida. Esta historia sirve como un conmovedor recordatorio de que no todos aspiran a ser famosos, especialmente cuando esa fama viene con un precio personal tan alto. El astronauta de Solway Firth. El 23 de mayo de 1964, Jim Templeton, un bombero de Carlisle, Cumberland, que ahora es parte de Cumbria, Inglaterra, realizó una excursión familiar de un día con su esposa e hija a Burgh Marsh, con vistas al Solway Firth. Templeton, un fotógrafo aficionado, tomó varias fotografías de su hija con su nuevo vestido, capturando lo que parecía ser una salida típica. Sin embargo, todo cambió cuando reveló las fotos. Una imagen en particular mostraba a su hija sentada sola, pero en el fondo había una figura que parecía ser un astronauta, completamente vestido con el equipo de astronauta. La figura, vestida con traje blanco y casco, destacaba claramente contra el paisaje verde. Templeton afirmó firmemente que no vio a nadie más alrededor mientras tomaba la fotografía, y la autenticidad de la película fue confirmada por Kodak, el fabricante. La foto del astronauta de Solway Firth atrajo rápidamente la atención mundial. Incluso los expertos han tenido dificultades para explicar la misteriosa figura. Algunos especularon que podría ser una presencia extraterrestre. No se encontró a nadie, ni un alma, mientras que los escépticos sugirieron que podría ser simplemente una persona sobreexpuesta que pasaba por allí, lo que le daba una apariencia distorsionada. Otra teoría postuló que la esposa de Templeton, que estaba presente ese día, podría haber entrado en el marco sin darse cuenta, y que su vestido azul claro parecía blanco debido a la sobreexposición. A pesar de las diversas teorías que intentan explicar este fenómeno, el astronauta de Solway Firth sigue siendo un enigma. La fotografía perdura como un punto de fascinación para aquellos intrigados por lo inexplicable. Mujer Ojibwa. Esta fotografía de 1908 de Roland Reed es una ventana cautivadora al pasado. Al mostrar a una mujer de la tribu Ojibwa, la imagen no es simplemente un registro histórico, sino una representación vívida de la cultura y la vida cotidiana de la tribu en ese momento. Con su atuendo tradicional y expresión serena, la fotografía ofrece una visión de la rica herencia y las tradiciones perdurables del pueblo Ojibwa capturadas hace más de un siglo. Este momento de la historia nos permite conectarnos con una era crucial que refleja la resiliencia y la belleza de la vida de los nativos americanos. A través de esta fotografía obtenemos una comprensión más profunda del pasado. Al tender un puente entre eras y preservar una parte importante de la historia cultural, el espectro de la iglesia de Newby es una fotografía escalofriante tomada en 1963 por el reverendo K.F. Lord en la iglesia de Newby,
en North Yorkshire, Inglaterra. La imagen revela una figura fantasmal ubicada a la derecha del altar. Envuelta en una atmósfera inquietante, esta misteriosa entidad parece estar vestida con una capucha y una túnica suelta, con el rostro oculto en la oscuridad, salvo por dos puntos luminosos que parecen ojos. Muchos observadores han notado que la figura tiene un parecido sorprendente con las representaciones tradicionales de un monje con un sudario, lo que oscurece sus rasgos faciales. Los expertos que han examinado esta inquietante fotografía afirman que no muestra signos de doble exposición o manipulación, lo que aumenta su misterio. Los defensores de su autenticidad señalan que la figura parece tener más de 2,5 metros de altura, lo que sin duda contribuye a su presencia intimidante. Los escépticos, por otro lado, especulan que podría tratarse de una broma elaborada que involucra una muñeca o una figurita colocadas inteligentemente. Independientemente de su verdadera naturaleza, el espectro de Newby Church se ha convertido en una de las fotografías de fantasmas más comentadas y analizadas de la historia, preservando un momento inquietante capturado dentro de las paredes de una antigua iglesia inglesa. Héroes con luchas ocultas. Muchos de ustedes pueden reconocer la icónica fotografía de los marines izando la bandera estadounidense en Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial. Esta imagen ha aparecido en libros de historia, documentales y películas, simbolizando el heroísmo y la resistencia. Sin embargo, la historia detrás de estos hombres está lejos de ser glamorosa. Si bien llegaron a encarnar el coraje estadounidense, las personas capturadas en este momento enfrentaron batallas personales que a menudo se pasaban por alto. En la fotografía se puede ver a 6 hombres izando la bandera, pero trágicamente, 3 de ellos perdieron la vida durante los feroces combates posteriores. Aunque fueron honrados y celebrados en casa, no todos recibieron con agrado su repentina fama. Ira Hayes, uno de los 3 marines nativos americanos, se vio empujado a ser el centro de atención contra su voluntad. Anhelaba permanecer con sus compañeros soldados y terminar la lucha, pero la fotografía lo cambió todo. A pesar de sus protestas, Hayes se convirtió en un símbolo de heroísmo, constantemente buscado por autógrafos e historias. Esta notoriedad inesperada le pesó mucho. En lugar de orgullo, luchó contra la culpa por dejar atrás a sus camaradas. En última instancia, esta confusión interna lo llevó por un camino oscuro que culminó en el alcoholismo que truncó su vida. Ahora pasemos a un caso que puede dejarlo completamente impactado. Mujeres de Isleta. Esta fotografía de principios del siglo XX captura a Carlota Chihuihui y sus hijas María y Felicidatora, miembros de la comunidad Isleta Pueblo. La imagen atribuida al fotógrafo Poli ofrece una instantánea conmovedora de su vida diaria. El trío se muestra alrededor de una máquina de tejer telas, un testimonio de su artesanía y tradiciones culturales. Esta mirada a su mundo no solo resalta su habilidad para tejer, sino que también ofrece una mirada poco común a los aspectos personales y comunitarios de la vida de los pueblos durante esta era. La fotografía sirve como un valioso registro histórico, preservando la esencia de sus vidas y el rico patrimonio de la comunidad de Isleta Pueblo. El monstruo marino de la isla Hook. En 1964, mientras estaban de vacaciones en Stonehaven Bay, en Hook Island, Australia, el fotógrafo francés Robert Laserich y su familia se encontraron con una criatura asombrosa que se parecía a un enorme renacuajo. Rápidamente capturaron varias fotografías de esta extraña entidad, que desde entonces ha ganado un estatus icónico en el campo de la criptozoología. Una de las imágenes más famosas muestra a la criatura, que se estima que mide unos 24 metros de largo, descansando en aguas poco profundas. La criatura aparece oscura contra el fondo arenoso del mar, con su cuerpo ancho y en forma de rombo que se estrecha hasta formar una cola delgada. Lasarique contó que la criatura permaneció inmóvil hasta que se acercaron a ella, momento en el que abrió la boca y se alejó nadando rápidamente. Los escépticos han sugerido que el avistamiento podría atribuirse a una lámina de plástico o incluso a un globo desinflado. Citando la ausencia de cualquier estela a su alrededor, otros han teorizado que podría representar una gran especie de vida marina aún por descubrir. A pesar de estas diversas interpretaciones, la fotografía del monstruo marino de la isla Hook
sigue siendo una de las imágenes más cautivadoras y controvertidas de la criptozoología y sirve como testimonio de los misterios que potencialmente se encuentran bajo las profundidades del océano. El precio de la tragedia. En 1995, Estados Unidos se vio sacudido por el atentado de Oklahoma City, un acto de terrorismo interno que se cobró 168 vidas, incluidas las de niños. En medio de la destrucción y el caos, surgió una fotografía que llegaría a encarnar los horrores de ese día. La imagen muestra a un bombero sosteniendo en sus brazos el cuerpo sin vida de un bebé, lo que ha despertado emociones en todo el mundo. ¿Qué diablos pasó? Sin embargo, la historia detrás de esta fotografía es tan intrincada como los sentimientos que evoca. El hombre que capturó esta inquietante imagen no era un periodista o fotógrafo profesional, sino Lester Leroux, un trabajador de una empresa de gas con una cámara en la mano en el momento justo. Al oír la explosión, Leroux corrió al lugar y fotografió el resultado para Newsweek. Inicialmente, creyó que poseía los derechos de la foto, ya que fue él quien la tomó. Pero surgieron complicaciones cuando la madre del bebé se opuso a cómo se retrató la muerte de su hijo. Las cosas se intensificaron aún más cuando el empleador de Leroux reclamó la propiedad, argumentando que, dado que él había estado de servicio y había utilizado el equipo de la empresa, la foto les pertenecía. Esto desencadenó una batalla legal para la que Leroux no estaba preparado, lo que resultó en facturas crecientes de su costosa lucha contra una empresa con bolsillos profundos y un equipo de abogados. Para colmo de males, otro fotógrafo, Charles Porter, estaba cerca y también capturó el momento. La imagen de Porter finalmente ganó un premio Pulitzer. Mientras Leroux tuvo que recoger los pedazos de su vida destrozada, enfrentó las repercusiones de sus acciones. Pero algunas personas en esta historia están lidiando con sus propias luchas ocultas, al igual que la próxima persona que analizaremos. Iron White Man. A principios del siglo XX, Iron White Man dejó su huella en la historia estadounidense al unirse al famoso Buffalo Bill's Wild West Show. Este espectáculo itinerante icónico, celebrado por sus emocionantes actuaciones y exhibiciones culturales, ofreció a Iron White Man una plataforma única para mostrar su herencia. Como participante, se convirtió en parte de una gran tradición que fusionó el entretenimiento con las demostraciones culturales, reflejando tanto la emoción como el arte de la época. Su participación en el espectáculo destacó la interacción dinámica entre las tradiciones nativas y el entretenimiento popular, capturando la imaginación de las audiencias de todo el país. El hipster viajero en el tiempo. Una figura peculiar en una fotografía de 1941 ha reavivado los debates sobre la posibilidad de viajar en el tiempo y sus implicaciones. Esta foto fue tomada durante la ceremonia de reapertura del puente South Fork en Goldbridge, Columbia Británica. Entre la multitud de espectadores vestidos con ropa de época, un hombre se destaca de manera espectacular, lo que le valió el apodo de el hipster viajero en el tiempo. Vestido con una camiseta estampada, gafas de sol y sosteniendo una cámara portátil, su atuendo parece claramente moderno, lo que lo hace sorprendentemente fuera de lugar en un contexto de la década de 1940. El aspecto poco convencional de este hombre en medio de un mar de individuos con sombreros y trajes ha provocado numerosas teorías y debates, y muchos especulan que es un viajero en el tiempo capturado inadvertidamente en una película. Los críticos argumentan que su atuendo podría no ser tan extravagante como parece. Señalan que el tipo de gafas de sol que usaba estaba disponible en la década de 1940 y las camisetas estampadas, así como las cámaras compactas, también estaban surgiendo durante esa época. Sin embargo, la combinación inusual de estos elementos le da una apariencia anacrónica, lo que lleva a preguntas sobre su verdadera identidad. Si el hipster viajero en el tiempo es un verdadero enigma, una mala interpretación de la moda histórica o simplemente una broma inteligente de la época actual, sigue siendo un tema de intenso debate. El oficial incomprendido. Imagínese esforzarse por hacer lo que cree que es correcto, solo para ser etiquetado como un villano internacional. Este fue el destino que corrió Dick Middleton, un oficial de policía en el sur de Estados Unidos,
durante el movimiento por los derechos civiles. Es posible que hayas visto la infame foto de Middleton, un policía blanco que aparentemente permitió que su perro atacara a un joven manifestante negro. Esta imagen se convirtió en un poderoso símbolo de la violencia racial e incluso fue inmortalizada en una estatua en Birmingham. Sin embargo, la historia detrás de esa foto es más compleja de lo que parece. Malcolm Gladwell profundiza en la narrativa de Middleton en su podcast Revisionist History. Según Gladwell, el incidente no fue lo que parecía. Ese fatídico día, el joven manifestante, Walter Gadsden, chocó accidentalmente con Middleton. En respuesta, el perro del oficial se abalanzó sobre Gadsden instintivamente. En lugar de ordenarle al perro que atacara, Middleton estaba tratando de empujar a Gadsden mientras sujetaba a su perro. La cámara captó un momento fugaz que creó una narrativa engañosa. En la atmósfera cargada de la era de los derechos civiles, las suposiciones eran numerosas, lo que llevó a muchos a concluir lo peor sobre las acciones de Middleton. Las consecuencias de esa fotografía lo persiguieron durante años, lo que resultó en amenazas y mensajes de odio dirigidos a él y a su familia. Aunque conservó su trabajo, el costo emocional fue inmenso. Esta desafortunada serie de eventos contrasta marcadamente con la siguiente historia, donde los individuos activamente provocan el caos sobre sí mismos. Lily Tucker. En 1888 se tomó una fotografía notable de Lily Mae Smith Tucker, una mujer de ascendencia cherokee e hija de Nimrod Jarrett Smith, un destacado líder cherokee. Esta imagen sirve como un poderoso recordatorio de la profunda herencia cultural y la resiliencia de los nativos americanos durante una época de cambios significativos. La presencia de Lily Mae en la fotografía simboliza la fuerza y la dignidad de su pueblo, así como el papel vital que desempeñaron las mujeres en la preservación de las tradiciones y la identidad cherokee. La fotografía refleja el espíritu perdurable y la riqueza cultural de la nación cherokee, y nos ofrece una ventana a un mundo donde la herencia y la identidad se mantuvieron ferozmente a pesar de los desafíos de la época. La Dama Brown de Raynham Hall. Entre las fotografías de fantasmas más famosas de la historia se encuentra la imagen de la Dama Brown de Raynham Hall, ubicada en Norfolk, Inglaterra, capturada por los fotógrafos Captain Hubert Proband e Indra Shira en 1936. Esta imagen icónica fue tomada mientras estaban trabajando para la revista Country Life. La Dama de Brown recibe su nombre por el vestido de brocado marrón que se dice que USA durante los avistamientos. Mientras se preparaba para fotografiar una escalera vacía, Shera observó una forma vaporosa que descendía lentamente por las escaleras e instó a Proband a tomar la fotografía. Cuando se reveló el negativo, reveló lo que parecía ser un fantasma deslizándose por las escaleras. Se cree que este espectro es Lady Dorothy Walpole, hermana del primer ministro de Gran Bretaña, Robert Walpole. Según la leyenda, Lady Dorothy fue confinada en Raynham Hall por su esposo, Charles Townshend, debido a acusaciones de infidelidad, y permaneció encerrada incluso después de su muerte. Muerte por viruela en 1726. La autenticidad y la complejidad de la fotografía han sido objeto de acalorados debates, y los escépticos sugieren que podría ser un artefacto de doble exposición o una mancha en la lente. A pesar de la controversia, la Dama Brown de Raynham Hall se ha convertido en un icono perdurable en el ámbito de lo paranormal, representando una figura espectral congelada en el tiempo, rondando por siempre la vieja escalera. El incidente del sándwich de tocino. Ed Miliband fue el líder del Partido Laborista en Gran Bretaña de 2010 a 2015. Era visto como el principal rival del primer ministro David Cameron, al menos según las encuestas, hasta que el infame incidente del sándwich de tocino descarriló su impulso. Todo comenzó de manera bastante inocente. Cuando Miliband estaba en Londres comiendo algo rápido en Covent Garden, un fotógrafo lo capturó a mitad de un bocado con un sándwich de tocino, una imagen que pronto se volvería viral. Suena inofensivo, ¿verdad? Sin embargo, la foto mostraba a Miliband de una manera tan incómoda y poco favorecedora que rápidamente se convirtió en un meme. Su rostro, deformado de una manera inusual, no proyectaba la imagen de un futuro primer ministro. A medida que se acercaban las elecciones, la imagen resurgió para atormentarlo.
Los tabloides tuvieron un día de campo, en particular El Sol, que cubrió la imagen con su portada justo antes de las elecciones generales. Cualquier política o plan sustancial que tuviera Miliband se vio eclipsado por el aluvión interminable de chistes sobre Bacon. Lo absurdo de todo fue tan impactante que algunos comentaristas argumentaron que, en última instancia, le costó la elección. Esta derrota no fue solo un revés menor, fue una derrota significativa que alteró el panorama de la política británica. Sin embargo, esta anécdota ilustra cuán profundamente la política puede infiltrarse en varias facetas de la vida, incluidos los deportes y más allá. Gemelos Hopi. En esta rara y cautivadora foto se ve a una mujer Hopi con sus bebés gemelos, un símbolo de las profundas tradiciones culturales del pueblo Hopi. Vestida con un intrincado atuendo tradicional, lleva a sus bebés con una gracia que habla de la fuerza duradera de su herencia. Los gemelos, envueltos cerca de su madre, representan la continuidad de la vida y la importancia de la familia dentro de la cultura Hopi. Sus prendas, adornadas con patrones y símbolos exclusivos de su tribu, resaltan el arte y la artesanía transmitidos de generación en generación. La expresión serena del rostro de la mujer, combinada con la tierna presencia de sus gemelos, ofrece una visión de la silenciosa resiliencia y el orgullo cultural del pueblo Hopi. Las luces de Hessdalen son una serie de fenómenos luminosos inexplicables observados en el valle de Hessdalen, una zona remota y rural en el centro de Noruega. Estas misteriosas luces han sido objeto de fascinación e intriga desde que se informó de su aparición a principios de los años 80. Personas de diversas partes del mundo viajan al valle con la esperanza de presenciar estas enigmáticas luces de primera mano. Las luces suelen mostrar colores brillantes, incluidos el blanco, el amarillo y el rojo, y pueden aparecer tanto por encima como por debajo del horizonte. Para aumentar su misterio, se han documentado en numerosas fotografías y vídeos, a menudo vistos como destellos de rápido movimiento o resplandores flotantes lentos que capturan la imaginación. Una de las imágenes más emblemáticas de las luces de Hessdalen fue tomada por Björn G. Hauga en 2007, mostrando un objeto esférico brillantemente iluminado flotando justo por encima del suelo y emitiendo un rastro de luz inusual. Los expertos que analizaron esta fotografía la consideraron auténtica, pero el fenómeno que retrata sigue envuelto en misterio. Se han propuesto varias teorías para explicar las luces, que van desde causas naturales como el polvo de hierro ionizado y el plasma generado por la geología rica en cuarzo del valle, hasta ideas más especulativas que implican visitas extraterrestres. A pesar de los estudios exhaustivos, incluido el conocido proyecto Hessdalen, organizado por la Universidad de Østfold, los orígenes de estas luces siguen eludiendo una explicación definitiva. Las luces de Hessdalen siguen siendo un tema cautivador para científicos, entusiastas de los ovnis y fotógrafos curiosos, ya que ofrecen una ventana a las maravillas inexplicables de nuestro universo. Un paso en falso político. Consideremos la historia de Anthony Weiner, un nombre que sirve como advertencia para cualquiera que navegue por el mundo de la vida pública. Antes de tocar fondo, era un destacado congresista de Nueva York. A principios de la década de 2010, Weiner estaba en ascenso, pronunciando discursos poderosos e incluso se lo discutía como un posible candidato presidencial. Sin embargo, todo se vino abajo en un instante debido a un monumental error de juicio. Un día, Weiner decidió enviar una foto privada a una mujer joven. Esta no era una selfie común, mostraba sus partes privadas en calzoncillos. Desafortunadamente, en lugar de enviarla de forma privada, publicó por error la imagen públicamente en Twitter para que todos la vieran. Rápidamente borró el tuit al darse cuenta de su error, pero el daño ya estaba hecho. El bloguero conservador Andrew Breitbart había tomado una captura de pantalla antes de que el tuit desapareciera, y pronto la historia se extendió como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación, en particular TMZ, se sumaron a la historia y comenzaron a descubrir aún más estafas, fotos escandalosas. En poco tiempo, la carrera política de Weiner estaba en ruinas. Al enfrentarse a una inmensa reacción pública, se vio obligado a dimitir del Congreso
y la trayectoria prometedora de su vida se fue a pique. Las cosas solo empeoraron para él cuando más tarde fue condenado por enviar mensajes inapropiados a una adolescente, lo que consolidó su estatus como una de las figuras políticas más notorias de la historia reciente. Si bien la historia de Viner sirve como una clara advertencia sobre las repercusiones de las acciones imprudentes, la próxima fotografía te hará cuestionar cuán duraderas pueden ser realmente las consecuencias. Nos vemos en el próximo video.